contrato es un acuerdo legal entre dos personas que se tiene con capacidad jurídica. En estos podemos ver si el contrato es oral o escrito. Estas dos partes se vinculan entre el mismo. Se regulan también sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden deberse de manera recíproca. Si el contrato es bilateral, puede compelerse o una de las partes si el contrato es unilateral. Es el contrato como tal en suma de voluntades. Puede generar derechos, puede generar obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas. Es decir, que solamente se vincula a sus partes contratantes y en muy pocas ocasiones sus partes causahabitantes. Pero además del acuerdo de voluntades, existen otras partes que el tipo de contrato puede requerir para su perfección, otros hechos o de alcance jurídico, tales como una entrega determinada. En esto podemos decir que es un contrato real. O como tal exigen ser formalizados en un documento especial. Esto se podría llamarle un contrato formal. De modo que en estos casos no basta decir que con solo la voluntad se puede realizar el contrato, porque teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es dependiendo de sus formalidades. El contrato tiene como en general una connotación patrimonial, parcialmente en aquellos contratos determinados como contratos de derecho de familia. Se podría determinar qué es la parte más alta como tal de un negocio jurídico. La función elemental del contrato: implementar, originar efectos jurídicos. En este caso se podría llamar como una obligación exequible, de modo que aquella relación no derive como tal efectos jurídicos y no se le puede derivar o atribuir una actualidad o como tal atribución contractual. Quizás han escuchado hablar de diferentes tipos de contratos en los cuales ustedes van a firmar diferentes metodologías o diferentes estatutos en las cuales definen cada empresa, entre las cuales tenemos a término fijo, indefinido o contrato por prestación de servicios. Pero ¿se han preguntado cuáles son las diferencias entre cada uno? Eso es lo que explicaremos más tarde, las diferencias de qué tipo de contrato se le va a dar del empleador al empleado. Primeramente vamos a hablar de un contrato a término fijo, entre las cuales se identifica el empleador y el empleado tienen como consecuente la cláusula o término fijo entre las cuales van a firmar el contrato. Encontramos por segundo el contrato a término indefinido. En esta podemos ver que el empleador tiene conocimiento del día en que entra el empleado, más no sabe hasta qué fecha se le va a cumplir el contrato al empleado. Este está obligado a pagar todas las prestaciones de ley, entre las cuales podemos ver prima de servicios, vacaciones remuneradas y demás. También, por consiguiente, el contrato de obra y labor. En esta se tiene presente también la fecha en la que inicia el empleado. Mientras el empleado realiza cierta actividad, se le van a pagar todas las prestaciones de ley. Por consecuente, el empleador tiene la capacidad y tiene el deber como tal de poderle pagar todo al empleado mientras se cumpla a cabalidad dicha actividad para la que fue contratado. No se tiene también término fijo para la cual va a realizar dicha actividad.
Encontramos también el contrato civil o por prestaciones de servicio. En este contrato nos indica que no tiene un periodo de prueba, sin embargo, el empleado debe cumplir con horarios laborales. La remuneración y las condiciones laborales se acuerdan entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización como tal a pagar prestaciones sociales. Encontramos muchos más contratos, entre los cuales ya había explicado anteriormente, entre los cuales podemos encontrar el unilateral. Eh, Son como tal aquellos en la cual una sola parte se obliga, mientras que la otra como tal no tiene ninguna obligación. Podemos encontrar un ejemplo, un préstamo o un uso de un comodato. En el bilateral, como ya había dicho anteriormente, son donde las dos partes como tal se obligan. Por ejemplo, un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador pues a pagar el precio. En el gratuito, es cuando solamente se beneficia una de las partes. Entonces, por ejemplo, el contrato de una donación. Podemos encontrar también el contrato oneroso, es donde en las dos partes se encuentra como tal un beneficio o obtienen un beneficio. En el contrato principal, es cuando no depende de otro para existir. Este es el caso como tal, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Encontramos el contrato real. Es cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Encontramos el contrato solemne, es cuando se quiere que se cumplan con ciertas formalidades establecidas como tal para la ley. Encontramos también un contrato consensual, es cuando se perfecciona solo por el consentimiento de las partes. Encontramos el contrato conmutativo, es cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que otra parte va a hacer. Esta clasificación se encuentra desde el artículo 1496 en el Código Civil hasta el 1500, pero pues la doctrina establece en otras clases de contratos como los de ejecución instantánea, que son aquellos que se ejecutan solo en el momento, y el trato sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, como en el contrato de arrendamiento, pues dando así como un ejemplo. Por consiguiente, hablaremos del contrato laboral. El contrato laboral como tal materializa el vínculo contractual que surge entre el empleador y el empleado, cuando se dan como tal todos los elementos que la constituyen. Entonces, podríamos definir que el contrato laboral es el mismo contrato que podemos encontrar en la legislación colombiana, en la cual se prescribe. Está regulado también por el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 22. En el artículo 22, contrato del trabajo aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Entonces, aplicando a todo esto lo que había hablado anteriormente, se da por consecuente un tema en el cual se tiene que vincular, pues también tiene varias modalidades. Encontramos el contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, como lo venía explicando anteriormente. También el contrato por hora y labor, igual pues puede pactarse verbal o escrito. No hay diferencia contrato de trabajo a contrato laboral. Por siguiente, pues las obligaciones son iguales. Entonces, no importa cómo lo hayan llamado como tal al momento de firmarlo, sino pues que las dos partes, tanto como el que contrata como el que recibe el contrato, están obligados con deberes y con derechos, se podría decir así, a cumplir en cierto término de lo pactado inicialmente. Finalmente hablaremos de un contrato mercantil o un contrato comercial.
También esta la definiremos como un contrato bilateral en la cual como tal su naturaleza se fundamenta en lo jurídico mercantil. Pues en general para que un contrato como este sea calificado debe referirse como tal a que los temas sean de comercio según la legislación que se le pueda aplicar. Haremos que los principales contratos mercantiles se puede dar como tal en un contrato de sociedad mercantil, en un contrato de cuentas en participación, en un contrato de comisión mercantil, en un contrato de agencia, de depósito, de préstamo, de compraventa, de permuta, de transporte, de seguro, de suministro, de edición, por consecuente de muchas más, en las cuales se puede promulgar según la legislación del país en la cual se vaya a aplicar lo mercantil. Los contratos administrativos, entonces como tal, pues hablándolo a grosso modo, es una obligación bilateral entre las cuales una de las partes, que se podría decir así como administración pública, con las prerrogativas como tal inherentes a su condición jurídica, y la otra parte o particular o una entidad pública destinada también a realizar determinaciones fines, entre ellos como tal el funcionamiento a los servicios públicos principales para que un contrato administrativo se pueda dar. Entonces tiene que estar el sujeto, tiene que estar la competencia, la capacidad, el consentimiento, la causa, la forma y como tal el régimen jurídico, que sería por lo cual se van a aplicar las principales bases y las principales guías para que este contrato se pueda llevar a como tal a su determinación. Vemos más en el contrato por prestación de servicios, y es en la cual pues un trabajador o empleado se puede vincular mediante un contrato de trabajo o mediante un contrato de servicios, y sobre este último nos centraremos en este como tal en este. La naturaleza como tal del contrato por prestación de servicios pues tiene como tal contrato de naturaleza civil o comercial, pero pues en este artículo hacemos como tal énfasis en el contrato civil, que más pues utilizado es la contratación personal por parte como tal de las empresas. Entonces, por ejemplo, si contratamos a una persona para que en su vehículo nos transporte como tal un material de bodega, a otra podríamos hablar de un contrato que está regulado por el Código de Comercio. Y si bien es un servicio, es muy distinto a un servicio en el que se contrata el trabajo humano, como el de un contador, un abogado para que se preste como asesoría legal a una empresa. En el contrato por prestación de servicios existe pues como tal una amplia libertad contractual, de manera que las partes puedan acordar así cualquier cosa, siempre que en cuanto no sea como tal eh, violable ante la ley. Algo que no sucede en el contrato de trabajo por cuando la ley laboral impone como tal derechos humanos mínimos son como tal irrenunciables, por supuesto ya que sea innegociables. Las características del contrato de servicios se caracteriza por como tal tener un objeto que se debe desarrollar o un servicio que se debe prestar como tal, y en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutar por cuanto no está como tal sometido a la continuidad y completa subordinación. Aunque se precisa que la subordinación también es como tal un elemento presente en el contrato de servicios, pero sin la connotación y sin el alcance que tiene como tal un contrato de trabajo. En el contrato de trabajo como tal, una persona se compromete a trabajar como tal por unas cantidades de horas para realizar determinada tarea, y debe estar como tal subordinado a su empleador, quien podrá como tal imponerle criterios y directrices. En un contrato de servicios, en teoría, pues una persona es contratada para que desarrolle determinada tarea cumpliendo con unas condiciones y unos lineamientos, sin estar como tal sometida a la voluntad del contratante. Es por ello que una secretaria o una recepcionista no pueden ser vinculadas con un contrato de servicios, pues ellas tendrán que cumplir con un horario obligado y tendrán que estar sujeta a lo que disponga el empleador.
No es el caso como tal de un contador o un abogado que son asesores o consultores al servicio de la empresa, pues ellos como tal no requieren cumplir un horario todos los días ni deben permanecer en la empresa en una determinada jornada como lo había dicho anteriormente. Si el contador o el abogado están a completa disposición del empleador desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante todos los días de la semana y estos no tienen como tal independencia ni autonomía, lo más probable es que el contrato del servicio no aplique para ellos. Otra de las características del contrato de servicios es que la remuneración no se llama salario, sino de horarios. La parte del contratante se denomina, bueno, como contratista, pues lo del trabajador y el empleador es el propio contrato como tal del trabajo. La seguridad social en el contrato de servicios, la responsabilidad para que este quede como tal pago es de parte del contratista. Él debe pagar todas sus prestaciones y esto lo podemos encontrar en el artículo 135 de la ley 1753 del 2015. Debe estar afiliado a salud, a pensión y a riesgos laborales. Es con responsabilidad de la afiliación, pero el pago de las cotizaciones corren por cuenta del contratista. El contrato de servicios como tal pasa a ser un contrato de trabajo cuando un juez laboral o administrativo así lo declare mediante sentencia debidamente ejecutoriada. Para que un juez declare como tal la existencia de un contrato de trabajo de realidad, se requiere que en el desarrollo de la relación contractual que las partes denominaron como de servicios se den los tres elementos propios de una relación laboral. En contrario a lo que se esperaría, como tal la carga de la prueba corresponde al empleador. A considerar en este contrato por prestación de servicios, se presentan en situaciones como tal particulares que debemos saber cómo manejar y en algunas de las próximas EPP en los elementos que se le deba dar al contratista en un contrato de servicios y es que no da derecho a que el contratista reciba dotación en los términos de la ley laboral, lo que no obsta para que le sea suministrado los elementos de seguridad necesarios. El contratista tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus trabajadores, sin importar su forma de vinculación. Y de hecho, pues si no lo hace, puede ser solidario de los accidentes que puedan como tal tener sus contratistas. Además, es una exigencia que impone el sistema de riesgos laborales, de manera que el contratante tendrá que suministrar todos los elementos de seguridad y de protección personal al contratista que se requieran según la actividad que se vaya a desarrollar. El contrato de servicios no da derecho al auxilio de transporte. El auxilio de transporte es un derecho propio del contrato de trabajo que no aplica en este contrato, que es de prestación de servicios. Las partes dentro de su autonomía contractual pueden acordar algún tipo de pago o reconocimiento por conceptos viáticos de auxilio de transporte, pero los efectos serán los que se acuerden como tal en el respectivo contrato. La noción de continuidad es un concepto que no aplica en el contrato de servicios por cuanto pues solamente proceden en el contrato laboral. Variandi no es un concepto que aplique también aquí en ese contrato de prestación de servicios, pues solo es considerado como tal por la ley laboral. El pago de indemnizaciones, sanciones o multas por terminación del contrato de servicios o incumplimiento procede si lo firmaron así como tal desde un inicio de parte y contraparte del contrato. Si nada se dijo en el contrario, no hay lugar al pago de una multa o lo que se quiera reclamar a un final. ¿Qué no es un contrato de servicio? No es un contrato de servicios aquel que el contratista queda obligado como tal a cumplir con cierto horario o queda sometida a la continuidad o subordinación del contratista y debe rendirle como tal cuentas permanentes. Lo anterior como tal no impide a que el contrato de servicios se incluya a un horario o que el contratista esté sometida a supervisión por parte del contratante o que deba como tal rendir informes sobre su gestión, pero pues ello no contravía de lo evidente.
Derechos que tiene el trabajador en un contrato de servicio, precisamos que en este caso pues no hablamos del trabajador sino del contratista, y respecto a los derechos que tiene el contratista no es otro que el pago de los honorarios como tal, más de los que se hayan acordado el respectivo contrato. Se deja claro también que este contrato de servicios no da como tal derecho a nada de lo que es normal en un contrato de trabajo, como es el pago de horas extras, los recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni a prestaciones como tal sociales, ni siquiera seguridad social, pues porque esa no es responsabilidad del contratante, sino del contratista. Esto se podría indicar como pago por planilla para EPS. De suerte que lo único que pues, tiene derecho el contratista es a que el contratante le pague los honorarios a los que se comprometió como tal en el contrato inicial. La jornada laboral como tal en el contrato de servicios es el tema de la jornada laboral. Como tal, esto se ha convertido en una gran polémica, puesto que imponer una jornada laboral a un contratista puede convertirse en un indicio de que se está simulando como tal una relación civil para ocultar una relación laboral. Si bien en algunos casos particulares es correcto acordar como tal, durante la cual la jornada del contratista debe prestar sus servicios, se debe tener especial cuidado para que no se configure como tal la relación laboral. La duración de contratos de servicios es como tal ya la que fijen las partes, puesto que la ley regula ese aspecto. En consecuencia, pues las partes libres pueden pactar cuánto tiempo ha de durar como tal los contratos de servicios. Ya en la renovación de contratos de servicios, sí se puede renovar siempre que las partes lo decidan, tanto como el contratante como el contratista. Se harán como tal en las condiciones de que las partes hayan acordado. La legislación civil no contempla ni requisitos ni condiciones para renovar un contrato de servicios, de modo que pues no aplican preavisos, a no ser que la parte haya pactado la cosa. La duración como tal del contrato de servicios depende exclusivamente de lo que las partes hayan pactado, como la expiración del plazo acordado, el incumplimiento de alguna de las partes por mutuo acuerdo. Lo bueno como tal de este contrato de servicios es que las partes tienen absoluta libertad contractual, de modo que pueden acordar cualquier cosa que no vaya en contra de la ley. La liquidación del contrato de servicios, como tal, cuando el contrato de servicios termina por la razón que sea, las partes deben liquidar los conceptos relacionados con el contrato de servicios, como el saldo adecuado por el contratante del contratista o lo que ésta pueda dar al contratante. Se debe dejar claro también que en el contrato de servicios no existe la liquidación como la conocemos en un contrato de trabajo. En consecuencia, el contratista no puede aspirar a que le paguen sus primas, sus cesantías, ni nada de lo que es propio contrato de trabajo. Si hay incumplimiento, es posible que se deban liquidar como tal los conceptos como cláusula penal o indemnización si fuera el caso. ¿Un contratista puede ser despedido? Puede ser despedido en cualquier momento, puesto que todo contrato es susceptible a ser terminado por cualquiera de las partes, exista o no una justa causa. En el contrato de prestación de servicios no se habla de justa causa en los términos de una relación laboral, sino más bien en términos de incumplimiento, de manera que el contratante en cualquier momento como tal pueda terminar el contrato de servicios, haya o no incumplimiento por parte del contratista. El contratante despide al contratista sin que éste haya incumplido el contrato. Quien está incumpliendo como tal es el contratante, que decide terminar un contrato sin una causa objetivo, y que en tal caso el contratista pueda exigir como tal el pago de la indemnización.